5:22 am, 24 de abril de 2025. Mientras los barrios tranquilos de San Francisco Boyay y La Malinche Segunda Sección aún estaban envueltos en una fría niebla, una formación de más de 180 agentes especiales de la Agencia Federal de Investigación, en coordinación con unidades de Marina, se acercaba silenciosamente a 3 casas marcadas con una X roja en el mapa táctico. Sin sirenas, sin señales de advertencia. En solo 11 minutos toda el área fue sellada. Las señales celulares de radio y de cámaras de seguridad privadas fueron desactivadas. La orden de la sede en Ciudad de México era clara: bloqueen, aíslen, desmantelen todo el sistema. Objetivo: desmantelar por completo una red subterránea operada por HAMM, apodado el HP, la figura central detrás del tráfico transfronterizo de drogas, la compraventa de armas y las actividades de lavado de dinero en la zona de Hidalgo. Cuando la primera puerta de acero fue derribada con equipo especializado, lo que apareció adentro no eran casas comunes, sino búnkeres blindados con pasajes subterráneos arsenales, y detalles tan extraños que nadie los habría anticipado. 2 canguros encerrados tras una puerta de hierro entre montones de armas y drogas. Desde compartimentos ocultos detrás de las paredes, los agentes de Sedena incautaron más de 300 kilogramos de drogas empaquetadas desde marihuana hasta metanfetamina cristalina, junto con más de 3 toneladas de armas, incluyendo rifles, municiones especializadas, chalecos antibalas y equipos de comunicación militarizados. La cantidad, variedad y ubicación estratégica de las armas dejaron claro: esto no era una banda criminal ordinaria, sino una unidad paramilitar operando con enormes recursos financieros y protección política local. En medio del caos, 7 individuos fueron sometidos, incluido el propio El H, el hombre que durante los últimos 5 años, a pesar de múltiples cacerías humanas, siempre había logrado escapar en el último momento. Pero esta vez fue diferente. Tula de Allende, antes considerada una parada tranquila en la ruta de contrabando del norte de México, se había convertido en una sola mañana en el centro de atención nacional, no por tráfico de personas o compraventa de armas en el mercado negro como antes, sino por un golpe preciso que no dejó escapatoria. Y esto era solo el comienzo. A medida que las casas objetivo fueron siendo controladas, el equipo de fuerzas especiales comenzó a trasladar a cada individuo arrestado hacia el exterior, bajo los haces blancos de los faros que iluminaban la calle, antes acostumbrada a la oscuridad. 7 personas fueron sometidas, 6 hombres y una mujer. Todos portando armas cortas, pero ninguno logró resistirse. Entre las cabezas agachadas y los cuerpos temblorosos, la figura más impactante era la de un hombre con una camisa azul oscuro y zapatillas de marca, cuyos ojos brillaban no tanto de miedo, sino de ira. HAMM, apodado El H. Durante los últimos 5 años, El H había sido conocido como un fantasma en el mapa criminal del centro de México, dirigiendo cadenas de transporte de drogas desde Hidalgo hacia Querétaro y Guanajuato, disfrazadas bajo negocios legítimos como el transporte de materiales de construcción y la exportación de ganado. También era notorio por sus fugas relámpago cada vez que había una redada, pocos minutos antes de la hora cero. Desaparecía dejando atrás casas vacías. Esta vez el plan de escape no se ejecutó a tiempo. Según información del Centro Nacional de Inteligencia, el H se había vuelto complaciente creyendo que las puertas de acero de doble capa, los inhibidores de señal y los vigías remotos serían suficientes para bloquear cualquier operativo antes de que pudiera ser alertado. Pero Harfuch no le dio tiempo. Con una estrategia de bloqueo, aislamiento, desmantelamiento, ejecutada simultáneamente en 8 minutos, los equipos de fuerzas especiales cortaron todas las rutas de advertencia y rodearon estrechamente el objetivo. Al ser esposado, el H no dijo ni una palabra. Solo cuando fue escoltado hacia el vehículo blindado, giró la cabeza observando fijamente los montones de armas y drogas recién incautados. Esa mirada no era la de un hombre derrotado. Era la mirada de alguien que comprendía que esta vez no solo había perdido su libertad, había perdido todo su imperio. Y con este golpe, Harfuch no solo había capturado a un capo,
había arrancado la última máscara de una red de poder subterránea, que Hidalgo había ocultado durante más de una década. Sin detenerse tras asegurar el objetivo principal, los equipos de fuerzas especiales se desplegaron como cuchillos quirúrgicos inspeccionando cada rincón oscuro de las casas disfrazadas. Un hombre de unos 30 años intentó escapar por la puerta trasera, corriendo hacia el jardín cubierto de maleza. Llevaba una mochila que contenía 5 armas cortas, un convertidor de señal móvil y más de 400 gramos de metanfetamina cristalina refinada. Antes de que pudiera cruzar la línea de la cerca, fue rápidamente derribado por una unidad móvil que estaba al acecho. Mientras era sometido, gritó: «¡No saben con quién se meten!». Ese grito fuera de lugar no hizo más que resaltar la verdad. Estos no eran vendedores de drogas minoristas ordinarios. Esta era una organización con conexiones profundamente arraigadas, donde cada eslabón creía estar protegido por un sistema más grande que la policía. En una habitación del sótano, los agentes también encontraron un chaleco antibalas, 6 equipos de comunicación de onda corta de grado militar y bolsas llenas de pasaportes falsos de Honduras, El Salvador y Guatemala. Este detalle fue inmediatamente transmitido a la sede de CENAPI. La red de LH no solo servía para el transporte doméstico, también actuaba como un centro de tránsito para flujos de migrantes y drogas que se dirigían hacia la frontera de Estados Unidos. Después de 37 minutos asegurando toda la escena, el comandante de la operación envió un breve informe al centro de mando. Objetivos asegurados, nido neutralizado. Se procederá a asegurar activos ocultos. Pero nadie podría haber anticipado que detrás de esos muros de concreto silenciosos, lo que estaban a punto de descubrir sería más aterrador que cualquier cantidad de armas o drogas. Y ese mismo descubrimiento en las horas siguientes sacudiría a todo el país. A primera vista, la casa Noto 47, en la calle Jacarandas, parecía como cualquier otro hogar rural. Paredes pintadas de blanco, techo de tejas, viejo patio delantero desordenado. Pero el equipo táctico no fue engañado por las anomalías. Un sistema de ventilación subterránea que atravesaba el piso. La firma térmica del suelo era más de 6 decibelios, superior a la normal. Datos registrados por un dron térmico. Por orden de Harfuch, los ingenieros de las fuerzas especiales desplegaron inmediatamente equipos para romper el suelo. Cuando se perforó la primera capa de concreto, apareció una cámara hueca, a más de unos 5 metros bajo tierra. Dentro, bajo láminas plásticas aislantes y contenedores herméticos de plástico, había pilas de efectivo apiladas ordenadamente como un depósito militar de suministros. Cada contenedor estaba cuidadosamente sellado, marcado con códigos internos. Cuando se terminó el conteo preliminar, el número dejó a todos atónitos. Más de 2.000 mil de pesos, equivalente a unos 118 millones de dólares estadounidenses, en efectivo fuera de libros imposible de rastrear. Junto con ello, 14 tarjetas bancarias bajo identidades falsas, 8 contratos de seguro de vida utilizados para ocultar transferencias de activos, una libreta que registraba códigos internos, nombres reales, alias, rutas, códigos de transacción. Cada detalle revelaba una verdad escalofriante. El H no solo dirigía una operación de drogas, había construido un sistema financiero subterráneo sofisticado con una red transfronteriza. Un agente de la División Antilavado de Dinero susurró después de revisar los documentos: «Esto no es dinero de drogas, esto es capital de control». En ese mismo momento, el Centro de Operaciones en Ciudad de México emitió la orden a activar Código Negro 03, convertir toda la escena en una zona de protección especial, Tula de Allende. En solo una hora, ya no era una escena del crimen ordinaria. Se había convertido en un punto de contacto directo con el corazón de una red de poder subterráneo, donde las drogas eran solo la superficie y el dinero, la política y las armas eran las verdaderas corrientes subyacentes. A medida que los últimos fajos de dinero eran sellados y transportados bajo protección de las fuerzas especiales, otro grupo buscaba en silencio los niveles subterráneos restantes. No solo buscaban drogas o armas, cazaban pistas operativas.
Dentro de una caja fuerte electrónica oculta detrás de un gabinete eléctrico, violentada con una carga termobárica, el equipo de investigación recuperó lo que llamaron el mapa invisible de El H. No era solo un diagrama de rutas de tráfico de drogas, era un sistema integrado, estaciones de tránsito falsas, talleres mecánicos, granjas de ganado, tiendas de materiales de construcción, cada uno vinculado a una ruta de dinero y personas, códigos de transporte, contenedores disfrazados bajo contratos de ladrillos, cemento, equipos médicos, contratos de protección, hojas de Excel encriptadas que listaban nombres reales, alias y pagos mensuales a oficiales de policía, funcionarios y hasta personal de gestión social. Un detalle escalofriante estaba claramente registrado en los documentos. La tarifa fija de protección era del 12,5% de la facturación mensual dividida por rango. Cuanto mayor era el rango, mayor era la comisión y más fuerte la protección. A partir de los datos recolectados, el equipo de análisis rápido concluyó: la red de El H no era una sola organización. Era un ecosistema subterráneo operando bajo un modelo de franquicia, alquiler de rutas, reparto de ganancias, contratos de protección mensuales, salarios para sicarios y equipos logísticos. Y más importante aún, El H no portaba armas personalmente, solo necesitaba controlar los flujos de dinero y sostener las llaves de las relaciones. Como un CEO en las sombras, un experto en inteligencia en el lugar, susurró mientras observaba el diagrama: esto no es un cartel, es un gobierno paralelo. Desde Hidalgo, la red de El H se extendía hasta Querétaro, Guanajuato, e incluso hasta Veracruz, donde las rutas terrestres convergían y el corredor de transporte norte se abría hacia Estados Unidos. No solo comerciaban, sino que controlaban. No solo controlaban caminos, sino que controlaban decisiones políticas a nivel local. Tula de Allende, en ese momento, ya no era solo un pueblo. Aparecía como un eslabón crítico en el mapa subterráneo del poder que durante muchos años nadie se había atrevido a nombrar. Los documentos incautados no solo describían la operación económica subterránea, también revelaban una sofisticada red de protección política, donde el poder, el dinero y el silencio se entrelazaban como una telaraña. Dentro de la laptop plateada encontrada en el nivel subterráneo, el equipo especial de investigación de datos extrajo una carpeta llamada Clientes. Dentro, una lista de más de 40 nombres, no solo criminales. También había figuras aparentemente no relacionadas: un director de seguridad municipal, 2 jefes de policía, un exdiputado estatal e incluso un representante local del Programa Nacional de Bienestar Social. Cada nombre venía acompañado de pagos mensuales encriptados como contratos de servicio, paquete oro, protección permanente, todos los pagos realizados de forma anónima, mantenimiento, tarifa de protección trimestral para rutas de transporte, silencio total. Un fondo especial dedicado a asegurar 0 investigaciones durante periodos sensibles. Entre ellos destacaba un contrato manuscrito que helaba la sangre. El H garantiza el flujo. Usted garantiza la vista gorda. Este documento llevaba el sello oficial rojo de un pequeño municipio de Tula de Allende. Al recibir el informe de campo, Omar García Harfuch, comandando desde el Centro de Operaciones Temporal en Pachuca, no dudó en ordenar: no hay zona gris. Todo funcionario implicado será investigado y removido. Sin insinuaciones, sin promesas de demora, solo una orden clara: purgar toda la capa de protección dentro del sistema. Esa misma mañana se emitieron órdenes de cateo. Urgente para 4 dependencias locales. 3 jefes de policía fueron suspendidos de inmediato. Se ordenó a un director de seguridad entregar sus dispositivos de comunicación personales. Un diputado estatal, antes elogiado por reformas de seguridad, fue citado como testigo, pero había salido de Hidalgo apenas 2 horas después de iniciada la operación. En una breve conferencia de prensa, Harfuch se plantó frente a los micrófonos, su rostro frío como el acero, y declaró: si hay que limpiar desde adentro, lo vamos a hacer. Hidalgo no será refugio de traidores. Sin palabras grandilocuentes, sin espectáculos mediáticos montados, solo una verdad desnuda. La mano que alguna vez protegió a El H ya no tenía dónde esconderse.
Menos de 24 horas después de la declaración de Harfuch, las calles antes tranquilas de Tula de Allende comenzaron a cambiar, desde pequeñas tiendas de abarrotes, desde puestos de comida al borde del camino, desde familias que habían vivido agachadas bajo la sombra de El H, comenzaron a aparecer mantas pintadas a mano, sobre tela blanca áspera garabateadas con pintura roja. Gracias por no callar, no más acuerdos con narcos, queremos justicia, no miedo. En el Parque Central, un grupo de madres jóvenes, vendedoras, maestras, enfermeras, organizó una pequeña vigilia con velas rezando por sus hijos que ahora podían ir a la escuela sin temor a ser secuestrados en el camino. En el mercado principal de Tula, los comerciantes que durante mucho tiempo habían pagado la cuota, tarifas mensuales de protección, colgaron unánimemente letreros: este local está libre, no pagamos miedo. Nadie necesitó organizarse, nadie necesitó movilizarse. Cuando el H cayó y la red de protección se resquebrajó, el miedo, que había atormentado a las familias aquí durante años, finalmente comenzó a retroceder. Pero no fueron solo los civiles. En la sede del Congreso Estatal de Hidalgo, la presión se disparó. Una coalición de legisladores locales, tanto de la oposición como de parte del partido gobernante, presentó una petición exigiendo la creación urgente de un comité de investigación para indagar en la relación entre varios órganos administrativos y grupos criminales. Por primera vez en casi una década, voces que durante mucho tiempo habían sido silenciadas, de jefes de aldea, líderes locales, pequeños empresarios, se alzaron al unísono. Queremos Estado, no capos. Pero quizás el momento más conmovedor vino de una imagen muy sencilla. Frente a la escuela primaria Benito Juárez en las afueras de Tula, una niña de 9 años pegó una hoja de papel tamaño A4 con un mensaje garabateado: gracias a los que vinieron, ahora puedo caminar a casa sin miedo. Esa humilde hoja de papel, en solo unas horas, fue compartida en redes sociales, en cadenas nacionales de televisión, e incluso apareció en el breve discurso de Harfuch la tarde siguiente. Porque en esas palabras temblorosas, la gente entendió. Esta lucha en última instancia no se trataba de la cantidad de armas incautadas, del dinero confiscado o del número de arrestos realizados. Se trataba de las pequeñas vidas que alguna vez vivieron con miedo y que ahora habían recuperado su derecho a respirar libremente, a medida que las imágenes de las mantas hechas a mano, los carteles de estudiantes y el sonido de la libertad resonaban desde Hidalgo. El efecto se propagó más rápido que cualquier boletín oficial de noticias. En 48 horas en Ciudad de México, las Juntas de Coordinación de Seguridad Federal recibieron un informe especial. 5 otros estados, incluyendo Querétaro, Veracruz, Puebla, Estado de México y Morelos, solicitaron formalmente asistencia para diseñar campañas de intervención basadas en el modelo de Tula. No porque quisieran replicar una operación espectacular de arrestos, sino porque tenían miedo de que las piedras que se estaban volteando en Hidalgo arrastraran las redes que ellos también habían estado ocultando. En el Congreso Federal, los comités de seguridad interior y de procuración de justicia exigieron de repente audiencias urgentes, investigar los corredores centrales de tráfico de personas y narcotráfico, revisar las operaciones estatales de lavado de dinero, reabrir los expedientes que habían sido archivados desde 2019, relacionados con el lavado de dinero a través de exportaciones de ganado, una técnica utilizada por la red de El H. En los pasillos parlamentarios, la gente comenzó a susurrar una frase que nunca antes se había atrevido a pronunciar en voz alta: gobiernos cautivos, un significado escalofriante. Algunos gobiernos locales ya no gobernaban sus territorios. Eran meras máscaras para las estructuras subterráneas que ejercían el poder real. Bajo esa presión, la oficina de la presidencia se vio obligada a actuar. En solo una noche se firmó una orden ejecutiva especial: establecer la Unidad de Reconstrucción de Estado de Derecho. Desplegar un grupo mixto compuesto por Sedena, CNI y FGR en Hidalgo para establecer un modelo estándar de intervención. Y más importante aún, lanzar investigaciones sobre actividades del crimen organizado vinculadas a cargos públicos en todo el país. Omar García Harfuch, originalmente asignado solo para supervisar la operación en Hidalgo,
de repente se convirtió en el símbolo de una campaña nacional de limpieza, sin necesidad de un gran discurso. Solo mediante la acción, solo mediante la verdad de que el lugar que todos creían perdido podía ser recuperado con mano de hierro y determinación inquebrantable. Hidalgo, la tierra alguna vez olvidada, ya no era una herida. Se había convertido en una señal de que si en un lugar como Tula de Allende la oscuridad podía ser desgarrada, entonces ya no había ningún sitio intocable. Solo 3 días después de la operación en Hidalgo, las primeras imágenes, vehículos blindados, fajos de dinero, filas de armas incautadas, aparecieron en los informes de noticias internacionales. No menos de 14 medios importantes, desde Reuters, BBC, hasta CNN Español, informaron simultáneamente con un titular casi unánime: un Estado recuperado a golpe de ley. 3 días después, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, emitió un comunicado oficial reconociendo la operación en Hidalgo como un modelo de microintervención en territorios tomados por estructuras criminales, recomendando que los países de Centroamérica estudien cómo implementar estrategias similares en zonas grises. Solo unas horas después, la Organización de los Estados Americanos, OEA, también se pronunció: la Operación Hidalgo demuestra que el Estado puede recuperar el control territorial si renuncia a la simulación y ejerce la ley sin concesiones. Desde Estados Unidos, la respuesta llegó más rápido y más fría. La DEA, a través de su portavoz en Laredo, confirmó varios individuos arrestados durante la operación de Hidalgo tenían vínculos directos con rutas de tráfico de personas y drogas hacia Texas, Nuevo México y Arizona. Notablemente, 2 de los documentos incautados, incluyendo una lista cifrada de estaciones de tránsito, coincidían con archivos secretos de la DEA de 2021 sobre el corredor Hidalgo-Houston. En una conferencia de prensa no oficial en Washington, un alto funcionario de la DEA pronunció una frase corta que dejó en silencio a todo el corredor de prensa: México ha enviado una señal que ya no podemos ignorar. El efecto dominó continuó expandiéndose. En Guatemala y Honduras, 2 focos de flujos migratorios, los gobiernos locales comenzaron a reabrir casos penales relacionados con el tráfico de personas. En Europa, un comité especial de Europol propuso compartir los datos de la operación de Hidalgo para aplicarlos en esfuerzos antimafia en Calabria y los Balcanes. Una operación 3 días, una ofensiva a escala regional. Desde un pequeño pueblo olvidado, Tula de Allende había desatado una ola que ya nadie podía pretender no ver. En el pequeño estadio de Tula de Allende, temporalmente convertido en centro de mando de la operación, Omar García Harfuch se presentó ante cientos de residentes locales. Sin podio, sin fondo decorado, solo un micrófono solitario y el sol del mediodía brillando directamente sobre los ojos expectantes. No leyó un informe. No declaró victoria, solo habló con voz profunda y firme: no venimos a contener, venimos a recuperar y no nos vamos. Esa frase, corta, sencilla, fue registrada oficialmente en el informe final de la campaña. Y esa misma frase, en solo 72 horas, se convirtió en el lema impreso en pancartas en todo Hidalgo, pintado en muros, pegado en ventanas de camiones, garabateado en cuadernos de estudiantes: Tula de Allende, una vez considerada una zona gris entre la oscuridad y el silencio, había cambiado. Se establecieron nuevos retenes de seguridad en cada ruta de tráfico crítico. Se desplegaron unidades de inteligencia territorial de forma permanente en 7 ciudades de Hidalgo. Familias que alguna vez cerraron sus tiendas por miedo, ahora comenzaban a reabrir, vendiendo pan, vendiendo telas, vendiendo esperanza. Nadie creía que todo sería fácil. Nadie albergaba ilusiones de que la oscuridad desaparecería de la noche a la mañana. Pero por primera vez en años la gente entendió. Alguien había luchado, no con promesas sino con acción. La prensa internacional llamó a la operación en Hidalgo el renacer silencioso. Pero para la gente humilde de Tula de Allende no hacían falta títulos grandilocuentes. Solo una verdad sencilla: ahora caminamos sin miedo. Y esa era la verdadera victoria, no en el campo de batalla, sino en el corazón.